Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Por tercera semana consecutiva el Señor nos vuelve a hablar del pan en modo sistemático y mistagógico de las 5 semanas que la liturgia nos ofrecerá en este tiempo ordinario. En la primera semana nos dio el pan del estómago, en la segunda semana la carne que habla Moisés y el pan de cebada que nos habla el profeta Eliseo, que es el cuerpo del Señor. Hoy, en esta tercera semana, el Señor nos habla de lo providente que es el pan de Dios cuando se come compartiendo con los demás. En la primera lectura, que está tomada del libro de los Reyes, capítulo 19, los versículos del 4 al 8, nos presenta un episodio providencial del profeta Elías que huye al Horeb a causa de la persecución de Jezabel después del asesinato de los sacerdotes de Baal. La mujer del rey Ahab, Jezabel, sentenció la muerte del profeta que defiende la fidelidad al único Dios. De frente a la sentencia, Elías se siente obligado a desplazarse hacia Beersheba, que significa el lugar de los 7 pozos, y luego caminó por el desierto un día de camino, donde descansó bajo una retama para desear su propia muerte. Elías, al igual que tanto de nosotros que buscamos lo mejor de nuestros hijos, de nuestra familia, y la vida se viene abajo cuando nos percatamos que el plan nuestro no es el de ellos. Terminamos siendo los malos de la casa, comenzamos a ver la cosa con impotencia. Esta es la suerte del profeta Elías. Una vez que hubo denunciado la idolatría que venía alimentada desde la cuna de la monarquía, se siente que no puede más. Lo mejor es desear la muerte para no ver cosas peores. Ante esta situación de desencanto existencial, Dios se manifiesta para hacer percatar que es Él quien conduce la historia y no el ser humano. Dios, por medio de un ángel, da de comer al profeta del mismo modo como el pueblo fue alimentado por Dios en el desierto, y también del mismo modo como Abraham alimentó a los 3 huéspedes. El pan de Elías es el nuevo pan narrado en el libro del Éxodo, el mismo que Jesús ahora nos ofrece providencialmente frente a tantas personas que padecen de hambre y el pan se hace escaso. Ese nuevo pan vuelve a tomar forma en el Evangelio que está tomado de San Juan capítulo 6, los versículos del 41 al 51, que narra el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús, que es el pan de vida, vence la muerte y dona su cuerpo a la humanidad para que ésta tenga la vida eterna. Una vez que Jesús alimentó con los 5 panes y los 2 pescados, la gente le busca para seguir saciando su hambre. Jesús realiza los mismos signos de Dios que alimenta al pueblo y a Elías. Sin embargo, el pueblo se resiste a pensar en los signos de Dios porque conocen el origen terreno de Jesús, pero son incapaces de ver en él la presencia de Dios. El ambiente sociocultural que lo vio crecer se resiste a pensar en Jesús como el enviado de Dios y escasamente le reconocen como un maestro, no obstante que está mostrando los signos que superan a Elías o a Moisés. Ya en el Evangelio de Marcos 6:3 y en Lucas 4:22, también en Mateo 13:55, nos presenta las dificultades que tiene el pueblo para creer en el mesianismo de Jesús, a pesar de que está realizando signos y explicándolo desde su origen divino, como lo dice en el versículo 46. En este discurso, Jesús no reprocha la falta de fe que se manifiesta en la murmuración, sino que como buen maestro busca instruir en las cosas del Padre y aclara sobre el origen divino de su ministerio, retomando precisamente el texto de Oseas 11:4, donde el profeta dice: con amor eterno te he amado, para indicar que el discipulado tiene su origen en Dios, como lo tiene el mesianismo de Jesús, que es el pan de vida. Junto a este llamado, añade con una promesa que ya fue presentada previamente en Oseas 6:1 al 3, quien anuncia que a los 3 días seremos levantados y viviremos con él.
Esta promesa tiene su cumplimiento en el hecho de comer la carne de Jesús. La carne sarx no tiene nada que ver con el pecado, con la debilidad, sino más bien con la participación del misterio de la humanidad de Jesús y de la intimidad de su ser, que transparenta su divinidad en el amor del Padre, que realiza las mismas cosas que el Padre realiza. Así pues, comer no es un acto de rito, sino una comunión en la intimidad que Jesús nos lleva a una coexistencia en Él, porque Él es quien vive en mí y yo en Él, a través de esta comunión. Retomando una vez más el texto de Jeremías 31-34, cuando dice que todos conocerán al Señor y no habrá necesidad que uno enseñe a su prójimo. La palabra todos en el texto es el lenguaje inclusivo de Dios y no la palabra muchos, que es el lenguaje impersonal y ambiguo al cual muchas veces tendemos a orientarnos. Es decir, el discipulado de Jesús tiene su origen en Dios, que graba en el corazón de cada uno de nosotros la ley del amor, que es el lugar donde tiene eco la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice que la base del discipulado es la escucha de la palabra de Dios. Todo discípulo es inspirado por Dios, pero a su vez todo discípulo tiene la obligación de escuchar la palabra de Dios. Con el acto de escuchar nos hacemos discípulos suyos. Escuchamos al Padre en la medida en que aprendamos de Jesús. En el judaísmo, la Torá era el acceso directo a la escucha de Dios. Y en el evangelista San Juan ahora nos coloca a Jesús en el lugar de la Torá. Él es el único revelador de Dios a quien nosotros tenemos que escuchar. Los versículos del 47 al 59 nos narra el discurso sobre Jesús, que es el pan del cielo que da la vida eterna. La providencia de Dios que alimenta con el pan a Elías y a Eliseo y al pueblo, y al mismo tiempo la carne que menciona Moisés se concreta en la carne, en la existencia de Jesús que se une a la nuestra para vivir en la intimidad de la unidad con Dios mediante la fe que se manifiesta en la escucha de la voluntad de Dios. Pidamos al Señor para que, en palabras de la segunda lectura que está tomada de la carta a los Efesios 4:30 al 5:2, podamos mantenernos en esa unidad, en el Espíritu de Dios con el que nosotros fuimos marcados para el día de la liberación final. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.